Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muchas gracias por escuchar este programa y estamos en estos programas de preguntas y respuestas porque qué interesante es hacer preguntas y recibir respuestas sencillas, claras, que nos ayuden a tener un poco más de cultura cristiana, de fe o simplemente de cuestiones culturales en lo que se refiere a fiestas religiosas, a personajes como los santos, a santuarios y otras cosas más. En la última ocasión estuvimos hablando de la Virgen de Fátima y al término hablamos brevemente sobre los famosos secretos de Fátima y yo te mencionaba que en primer lugar no son secretos sino son mensajes. La Virgen le dijo a Santa Lucía y a los demás pastorcitos que tendría la iglesia un tiempo de persecuciones, un tiempo en que incluso algunos sacerdotes y el mismo Papa sufrirían atentados, pero que después de este tiempo la iglesia se mantendría más purificada y más fuerte. Le pedimos a Dios que esto concluya pronto porque ciertamente en estos últimos años la iglesia ha pasado por momentos sumamente difíciles, pero esperamos que, como lo dijo la Virgen de Fátima, después de este tiempo de purificación, la iglesia pueda realizar su trabajo de una mejor manera. Pero en esto quiero poner mucha atención porque en Internet y antes del Internet, fíjate que había personas que repartían en las casas un famoso secreto de Fátima, así lo decía. Y este secreto de Fátima hablaba de que el mundo estaría a punto de destruirse. Y este secreto falso, repito, de Fátima, decía que el mundo se llenaría de oscuridad durante 3 o más días, que en ese momento ninguna luz iluminaría, ni de lámpara, ni de foco, ni luz eléctrica. La única luz que podría iluminar sería la del cirio pascual. Y por lo tanto, todos deberían tener en su casa un cirio pascual, porque de lo contrario quedarían en completa oscuridad. Este secreto falso de Fátima hablaba también de un temblor que duraría no minutos, sino horas. Imagínate, oscuridad y un temblor. Y que toda la gente escucharía en sus puertas y en sus ventanas que había gente que pedía ayuda, pero que no habría que abrirles la puerta ni la ventana. Imagínate la Virgen María diciendo: ciérrale la puerta y la ventana al que te está pidiendo ayuda. Imagínate en un tiempo de temblor y de oscuridad, tú cierra la puerta y la ventana y ten un corazón totalmente con falta de misericordia. Bueno, esto es absurdo, precisamente por eso es un mensaje falso. Y este falso mensaje también dice que solamente los que tuvieran el cirio encendido y estuvieran rezando el rosario se salvarían. Es decir, aquí la Virgen no dice se va a salvar la gente de un corazón bueno, los misericordiosos, los que han cumplido con ayudar a la comunidad, los que han sido buenos esposos. No, aquí el único camino para salvarse parecería mágico: un cirio y el rosario. Esto contradice totalmente el Evangelio, porque Cristo nos ha dicho que para salvarse no necesitamos de velas o rosarios. Pueden ser buenos, una vela que represente la fe, un rosario que nos ayuda a hacer oración, pero Jesucristo nos ha dicho que la salvación tiene que ver más bien con nuestro compromiso, con el amor al prójimo, con el respeto a las normas, con la vivencia de los valores evangélicos, etc. Así que ten mucho cuidado porque este correo que anda por el Internet, cuando la gente lo escucha o lo ve, pues inmediatamente se llena de temor y empieza a pensar que ya se está acabando el mundo, y si luego la gente une esto a las falsas profecías de los mayas y a quién sabe cuántas cosas, pues se llena de miedo.
Y un creyente no puede ser una persona que viva con miedo, sino más bien con convencimiento de que, como Cristo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, y por eso tenemos que estar viviendo cada día como si fuera el único y el último de nuestra vida. La siguiente pregunta es: ¿son ciertos los mensajes apocalípticos de la Virgen María? Bueno, la palabra apocalipsis en realidad significa revelaciones, y son revelaciones que Dios hace al apóstol San Juan y también a nosotros, pero mucha gente confunde la palabra apocalíptico como algo que tiene que ver con el final del mundo. Por eso hacemos esta aclaración. El Evangelio presenta a la Virgen María como una mujer de fe, esperanza y alegría, aún en los momentos difíciles, como por ejemplo cuando tuvieron que huir a Egipto, cuando tuvo que dar a luz en un humilde pesebre. Ella se mantuvo siempre llena de esas virtudes y dones, fe, esperanza y alegría. Por lo que las visiones o apariciones de la Virgen en los distintos lugares son signos amorosos que han suscitado una gran fe y un acercamiento a Dios, y es por eso que su veneración ha sido aceptada por la Iglesia Católica, al grado de que se han incluido celebraciones importantes, como por ejemplo, en el año, ¿verdad?, como por ejemplo la fiesta del Rosario, la fiesta del Carmen, etc. Y también se han autorizado construcciones en homenaje a la Virgen María e incluso algunos supuestos lugares de aparición como Fátima, Lourdes, etc. Sin embargo, algunas de estas supuestas apariciones, en especial la de Fátima, han sido envueltas por una gran cantidad de fantasía, mezclando lo mucho de bueno que tienen con un mundo de fanatismo que propicia el miedo y la angustia en lugar de la esperanza. Es una mezcla para nada correcta. En algunos mensajes se pretende decir que la Virgen conoce el día del fin del mundo, pero esto es imposible porque Cristo, ya lo he dicho, afirmó que solo Dios Padre conoce ese momento. Y si quieres la cita, te la digo. Esto lo dice Cristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo del 29 al 31, y después también el versículo 36. Te repito, Mateo 24, versículos 29 al 31 y luego el 36. Cristo dice: nadie conoce el día ni la hora, ni siquiera Jesucristo, solamente Dios Padre. Además, Jesucristo predicó que en aquellos momentos difíciles, cuando parece que todo se está acabando, no se tendría que tener miedo, sino más bien esperanza, porque en todo caso que fuera el fin del mundo, no se trataría de la destrucción total, sino más bien del triunfo de Dios y del bien. Por lo que si tú eres una persona de bien, lejos de tenerle miedo a un momento así, tendrías que decir: bueno, si se va a acabar el mundo, yo sé que si he vivido de acuerdo a lo que Dios me pide, pues voy a poder participar de la alegría final. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las imágenes de la Virgen María más conocidas en el mundo? Bueno, es una pregunta interesante porque ¿cuántos nombres dedicados a la Virgen? Pues que Juquila, Fátima, Talpa, Los Remedios, la Caridad del Cobre, en fin. ¿Cuáles son las imágenes de la Virgen más conocidas en el mundo? La Virgen de Guadalupe es la número 1 en todo el mundo, no solamente en México. En segundo lugar, la Virgen de Lourdes. Y en tercer lugar, la Virgen de Fátima. Son las vírgenes, es la Virgen María, pero le llamamos vírgenes por sus distintas maneras de representarse. Son las más conocidas, especialmente por el mensaje, por las revelaciones que dieron a conocer. La siguiente pregunta es: ¿cuándo se originó el rosario y cómo se difundió en el mundo? Miren, el rosario nació durante la Edad Media por el amor de los cristianos a la Virgen María. ¿Cómo surgió? Los monjes orientales usaban piedritas para contar el número de sus oraciones. En los conventos medievales, todos los monjes debían rezar los 150 salmos que hay en la Biblia durante el día. Acuérdate que son 150 salmos los que tiene la Biblia.
Pero, ¿qué hacían los monjes que no sabían leer? Pues se la pasaban a lo mejor distrayendo a los demás, no sabían decir los salmos, y entonces se les puso una actividad semejante. Se les pidió que rezaran 150 Padres Nuestros durante el día. Pronto a esos 150 Padres Nuestros se les intercaló el rezo del Ave María. Así cada 10 Padres Nuestros se rezaba un Ave María y posteriormente se cambió la oración al revés. Al principio ya dijimos eran 150 Padres Nuestros y después se añaden 15 Aves Marías. Cada 10 Padres Nuestros un Ave María. Pues bien, esto cambia después de tal manera que ahora el primer cambio es van a ser 150 Aves Marías y cada 10 Aves Marías un Padre Nuestro. Y para no perder la cuenta se utilizó un hilo con cuentas en forma de rosas al que se le dio el nombre de rosario. Pero sobre esto continuamos hablando en un momento. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Mira, antes de irnos al corte te decía que el rosario se inventó durante la Edad Media, que comenzó como una forma de que los monjes hicieran su oración, los que no sabían rezar los 150 salmos que tiene la Biblia porque no sabían leer, pues tuvieron que rezar 150 Padres Nuestros y después cada 10 Padres Nuestros añadieron un Ave María. Después vino un cambio. Por amor a la Virgen María, decidieron que fueran 150 Aves Marías y 15 Padres Nuestros. Pero como a la gente le gustó este tipo de oración y no tenían el mismo tiempo que los monjes decidieron dividir el rosario en abonos, es decir, en 3 partes, en 3 pagos, para que me entiendas. Y así la gente empezó a rezar un día 50 Aves Marías y 5 Padres Nuestros, al día siguiente otros 50 Aves Marías y 5 Padres Nuestros, ya llevamos 100, y al tercer día otros 50 Aves Marías y 5 Padres Nuestros, y así el rosario en abonos en 3 días se rezaba completamente hasta cumplir los 150 Aves Marías y los 15 Padres Nuestros. Tú me escuchaste decir que el rosario se inventó en la Edad Media, porque el rosario particularmente está basado en la oración de Dios te salve María, llena eres de gracia, etc. Pues esta oración se compuso en el año 1100 más o menos. Esta oración del Ave María antes solamente se decía así, tal cual como voy a decir ahorita, Dios te salve. Hasta ahí terminaba la oración. Eran solamente 3 palabras las que consideraban las personas como el salve. Después se fue añadiendo todo lo demás que tú conoces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Estas palabras fueron tomadas del momento en que el ángel le dice a María que ella es escogida por Dios para ser la madre de Cristo. Las otras palabras, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, son las palabras que Isabel, la prima de la Virgen María, que estaba embarazada y que recibió la visita de la Virgen María, ella, Isabel,
le dijo a María como una forma de homenaje. Así que en esta oración nosotros estamos utilizando las palabras del ángel y de Santa Isabel. Repito, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Esto lo dice el ángel. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Esto lo dice Isabel. Y nosotros añadimos solamente la parte conclusiva, donde le pedimos que ruegue por nosotros los pecadores en este momento en que hacemos la oración y también en el momento de nuestra muerte, porque no sabemos cómo vayamos a morir. A partir del año 1100 esta oración se fue extendiendo cada vez más por todo el mundo porque a la gente le gustó mucho y esto hizo que el rosario fuera muy popular. Las letanías, ¿qué son? Las letanías son un conjunto de poesía, de alabanzas, para que me entiendas, de piropos que la gente que visitaba un santuario mariano allá en Italia que se llama Loreto, le dedicaban a la Virgen. Llamarle Arca de la Alianza, Torre de David, Torre de Marfil, Estrella de la Mañana. Estas eran maneras como piropos en los que los peregrinos iban cantándole a la Virgen María. Como el santuario se llamaba Loreto porque estaba en medio de laureles, a estas letanías se les conoce como las letanías lauretanas. Y estas no formaban parte del rosario inicialmente. Actualmente mucha gente las considera como parte del rosario, aunque tú puedes rezar el rosario sin tener que decir las letanías y el rosario ya está completo. Como ahora se dice, las letanías serían un plus, un extra que tú puedes utilizar o no puedes utilizar de acuerdo a tu propia situación. Todos los papas han recomendado el rezo del rosario y particularmente podemos hablar de algunos de ellos. Te voy a poner, por ejemplo, qué sucedió en 1571. Fíjate que en 1571, el 7 de octubre, iban a enfrentarse los turcos, los musulmanes, contra los cristianos, porque los musulmanes querían invadir Europa y poner como religión el Islam en toda Europa. Los católicos se organizaron para que esto no se hiciera realidad y fueron con sus ejércitos a luchar allá en el Golfo de Lepanto, muy cerca de Grecia, y aunque al principio iban perdiendo los cristianos, en un momento determinado invocaron a la Virgen María, rezaron el rosario y las naves de los cristianos empezaron a tener una fuerza pues inusitada porque el viento les ayudó, sopló sus velas y pudieron vencer al enemigo. Desde entonces, el 7 de octubre, por aquel rosario que se rezó y que permitió que los cristianos pudieran obtener el triunfo, se dedicó a la Virgen del Rosario. Así que ahí está esta explicación sencilla de cómo comenzó el rosario. Algunos papas lo han recomendado especialmente, por ejemplo, el Papa Pío X fue el que fijó la fecha del rosario para el día 7 de octubre, y también podemos decir que el Papa Juan Pablo II tuvo un gran amor por el rosario, tanto que él le añadió 50 Aves Marías más y 5 Padres Nuestros. Ahora un rosario completo es de 200 Aves Marías y 200 Padres Nuestros. Lo que hizo el Papa Juan Pablo II fue añadir 5 nuevos misterios que se rezan los jueves. Y a estos misterios se les llama misterio de la luz o luminosos. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Un misterio es una parte de la vida de Jesucristo que nos ayuda a entender que Dios nos ama o que nos da alguna enseñanza especial. Los misterios pueden ser llamados gozosos, pueden ser llamados dolorosos de acuerdo a lo que representan. Por ejemplo, si hay una gran alegría o una gran tristeza. Y por eso los misterios se rezan siempre con una gran meditación. Los misterios tú los conoces. Por ejemplo, tenemos el momento en que el ángel le anuncia a la Virgen María que va a ser madre de Cristo, el momento del nacimiento de Cristo, el momento de la presentación al templo, y así podemos recordar también momentos dolorosos cuando Cristo
está siendo martirizado cuando muere en la cruz, o misterios de gran alegría como cuando resucita o cuando la Virgen María es llevada a los cielos. Y los últimos misterios que el Papa ha puesto tienen que ver con alguna enseñanza en donde Cristo nos enseña no solamente su amor, sino también la luz de su sabiduría, como por ejemplo las bodas de Caná. Yo te invito a que, si nunca has rezado el rosario, pues hagas el intento de empezar a rezar simplemente los Padres Nuestros y las Aves Marías, sin letanía, sin decir siquiera cuáles son los misterios y simplemente con mucho gusto. ¿Cuáles son los santuarios de la Virgen María más conocidas en México? La Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, el Santuario de la Virgen de los Remedios en el Estado de México, muy cerca de Ciudad Satélite, el Santuario de Nuestra Madre Santísima de la Luz en Guanajuato, la Basílica de San Juan de los Lagos, el Santuario de Zapopan y el Santuario de Talpa en Jalisco, la Basílica de la Virgen de la Salud en Pátzcuaro, Michoacán, muy bonita, construida por Vasco de Quiroga, el Santuario de la Virgen del Roble en Monterrey, que es un santuario maravilloso, parece que estuvieras en Roma al meterte a esta basílica, es increíble y mucha gente que va a Monterrey ni siquiera la conoce. El Santuario de Juquila y la Catedral de la Virgen de la Soledad en Oaxaca. Oaxaca tiene estos dos santuarios muy queridos por la gente. El Santuario de la Virgen de Quilá en Sinaloa, el Santuario de Nuestra Señora del Pueblito en Querétaro, el Santuario del Carmen y de la Virgen del Rosario en Puebla, el Santuario de la Virgen de Cupilco en Tabasco, el de la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala. Por cierto, este es un santuario maravilloso con una cubierta en yesería y con azulejos increíbles. Ahí en Tlaxcala se le llama Virgen de Ocotlán porque pues la Virgen se encontró adentro de un ocote. Recuerda que a los santuarios o a las advocaciones de la Virgen se les puede llamar de acuerdo al lugar donde pasaron las cosas, como por ejemplo en Juquila o San Juan de los Lagos, pero también se les puede llamar por el lugar donde se encontraron. Si yo te digo que la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala se encontró en un ocote, ¿dónde crees que hayan encontrado a la Virgen del Roble, que está en Monterrey? Es una imagen pequeñita y pues la encontraron adentro de un roble. ¿Por qué las vírgenes eran encontradas en árboles? Porque pues alguna gente las escondía para protegerlas de algún enemigo, de alguna gente no católica que quisiera hacerles daño para destruirlas, y después, con el paso del tiempo, alguien las descubría. Lo mismo sucedió con la Virgen de los Remedios. ¿Por qué la Virgen de los Remedios tiene un maguey abajo? ¿Por qué es patrona del tequila? No. ¿Por qué la escondieron los soldados que venían con Hernán Cortés debajo de un maguey y después la encontró un indígena precisamente en ese lugar? Bien, para terminar, el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria en Veracruz, el de Nuestra Señora de Izamal en Yucatán y el de Nuestra Señora del Patrocinio en Zacatecas son los santuarios más conocidos y más famosos de todo México. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén.
Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre. En esta sección de preguntas y respuestas estamos ahora con el tema de algunos santos, santas que tienen algunos patronazgos o patronatos, como se dice, en particular. Y la pregunta siguiente es muy interesante. ¿Quién es el santo a quien se le invoca para dos cosas en particular? Fíjate, para proteger el embarazo o para embarazarse, ese es el primer punto, pero el siguiente más interesante es para acallar los chismes. Y fíjate que este santo, por ejemplo, es tan querido que en mi parroquia hay más de 3,000 candados que le han ido poniendo y ya bueno, tienen que estar sobre una estructura muy fuerte. ¿Por qué se le pone un candado a este santo? ¿Qué tiene que ver con los embarazos? ¿Quién es? San Ramón Nonato. Ya desde el principio encontramos un nombre medio raro porque nonato, ¿a qué te suena? A que no nació. Y entonces, si un santo no nació, pues ¿cómo se puede hablar de su existencia? Mira, déjame que te explique un poco cada detalle. Él nació en España en 1204, pero su madre tuvo muchos problemas para poder dar a luz. De hecho, la madre murió sin que él naciera, por eso se le llama nonato. Pero cuando estaban velando a la madre, alguien notó que el vientre de la madre se movía, es decir, que había todavía vida en su interior, y entonces lo que hicieron fue hacerle una cesárea al cadáver, y aunque habían pasado ya muchos momentos después de que la madre había muerto, y lo normal es que el hijo también estuviera muerto, sucede que cuando abrieron a la madre, el niño estaba totalmente sano en su interior. Ya esto fue considerado como un milagro en aquella época, y precisamente por esto se le considera a él patrono del momento del nacimiento, ya que aunque la madre tenga algún problema, pues el niño puede nacer sin ningún obstáculo. Esto hace que en algunas iglesias todas las mujeres que están encinta o que quieren embarazarse vayan, busquen la imagen de San Ramón Nonato, y ahí ante la imagen, no porque la imagen sea el santo, sino porque la imagen les recuerda a este hombre que dio un gran testimonio con su vida, que ahorita te voy a comentar más adelante, les permita tener un embarazo. Y yo te puedo decir por lo menos que de varias artistas que conozco que tenían problemas para embarazarse, yo les di la estampita de San Ramón Nonato para que comenzaran a hacer oración, y mira, una hasta cuatrillizos tuvo. Y no te puedo decir sus nombres, pero consta perfectamente que aun cuando había médicos que decían que era imposible casi un embarazo, que sería muy difícil, pues personas que han invocado a San Ramón Nonato han entendido que él puede ayudarnos a tener esta gracia de parte de Dios. Pero, ¿por qué San Ramón Nonato también es patrono para acallar los chismes? Esto tiene que ver con la comunidad de los mercedarios en la que él ingresó. Y quiero hacer una aclaración. No es lo mismo mercedario con D que mercenario. Mercedario es aquel hombre que ingresó a una comunidad de la Virgen de la Merced, de ahí su nombre. ¿Cómo surgió esta comunidad de los mercedarios?
Fíjate que allá por el siglo XIII había muchos secuestradores. Oiga, padre, se equivocó, me está diciendo los años 80, el año 2000. No, te digo, en el siglo XIII había una gran cantidad de secuestradores que obraban de esta manera. Ellos tenían barcos, eran sarracenos, la mayoría de ellos musulmanes, y lo que hacían era, así como los piratas, a mitad del mar, en las rutas comerciales, agarraban un barco y tomaban prisioneros a quienes iban viajando en él, no a la tripulación, sino a todos los que iban ahí. Imagínate que ibas tú en un microbús y se sube un asaltante, no se mete con el chofer, pero a los que están ahí les dice: denme todo el dinero. Estos sarracenos no solamente les quitaban las joyas o los baúles con viandas importantes, con vinos, con piernas de cerdo, como botín, sino que se llevaban también a las personas, especialmente a Argel, que era un lugar donde ellos tenían como su guarida. Y ahí, desde ahí mandaban un escrito, le pedían a la persona que escribiera o a quien supiera hacerlo, un escrito con los de la tripulación para que sus familiares enviaran un rescate. Y mientras enviaban el rescate, pues los pobres prisioneros estaban ahí viviendo malamente. En ocasiones, los prisioneros no tenían ningún familiar o los familiares no tenían dinero. Y entonces, pues los familiares tendrían que ver que el prisionero iba envejeciendo, pasaban años allá en Argel y nunca regresaba a su hogar. Esto hizo que un grupo de personas, inspirados por la Virgen María, entre los que estuvo San Pedro Nolasco, decidieran hacer una organización, una comunidad, para ayudar a rescatar a estos prisioneros. No solamente ayudarles con la oración, sino también con cosas prácticas. Así todos los días hacían oración por los prisioneros, pero también recorrían las calles con una alcancía para obtener de monedita en monedita el pago para ir haciendo varios rescates. Ya están entonces estos sacerdotes llamados mercedarios, por lo de la Virgen de la Merced, que tenían merced, cuidado, digamos cariño por los prisioneros, y llegaban con el rescate. Pero llegaron todavía algo más, y de hecho esto hizo también San Ramón Nonnato. De repente llegaban a las cárceles y decían: es que estoy viendo a este enfermo que está muy delicado, si no lo sacas te va a morir. O estoy viendo a este ancianito, hombre, está sufriendo mucho sin que le permitas que tenga la libertad. O estoy viendo a este hombre que su esposa está embarazada y no llega el recurso, déjalo salir. ¿A cambio de qué? Me quedo yo en prenda. Entonces los mercedarios, hablando con los sarracenos, decían: me quedo yo aquí en la cárcel, deja que salga y cuando llegue el rescate por mí, pues entonces ya me deja salir a mí. Pero a veces llegaba el rescate por los misioneros, por los mercedarios, y decían: bueno, ya llegó el rescate por mí, ahora me quedo por otro, y dejaban salir a otro. Y así los mercedarios se la pasaban varios meses, incluso años, en las cárceles de los sarracenos. Y esto hizo que precisamente San Ramón Nonnato, aprovechando que estaba allí en la cárcel, pues él se dedicara a hablar de Cristo y del Evangelio ante los musulmanes, que eran sus captores. Y él hacía que la gente que estaba ahí secuestrada pues tuviera más esperanza, más entusiasmo, y aquellos que llegaban a morir ahí pues murieran de una forma más tranquila. Pero los musulmanes empezaron a tener problemas, porque algunos musulmanes se comenzaron a ser cristianos, y esto no fue de nada agradable para los líderes de los musulmanes. Así que dijeron: ese hombre, ese padrecito está predicando y está convirtiendo gente, ciérrenle la boca. Pero pues ¿cómo podemos hacer eso? Le ponemos una aguja con hilo y luego ¿por dónde va a comer? Y idearon entonces una especie de máscara muy curiosa con cuero que se la ponían durante todo el día y con un candado. Y esto hacía que el hombre no pudiera hablar. Y lo único que hacían era le abrían el candado para que pudiera comer. Y así lo mantuvieron calladito. Y San Ramón Nonnato, él decía:
si algún día yo llego a ser santo, voy a hacer todo lo contrario. En lugar de poner un candado para callar las palabras de Dios, voy a hacer que aquellas personas que hablan mal, que son chismosas, que son blasfemas, empiecen a hablar correctamente o hablen las cosas de Dios. Fíjate cómo a los santos se les suele pedir por alguna cosa que haya tenido relación con su vida. Por ejemplo, San Ramón Nonnato tuvo problemas para el nacimiento, entonces las mujeres que tienen problemas para el parto o que quieren estar seguras de que su hijo va a nacer sin ningún problema, acuden a él. Como San Ramón Nonnato tuvo esta cuestión de que le cerraron la boca con un candado, aquellas personas que quieren cerrar la boca de aquellos que están con chismes, con difamaciones, acuden también a San Ramón Nonnato para que él interceda por ellos o por ellas. ¿Qué se acostumbra a hacer? Mira, por lo menos en la Catedral de México o en la parroquia de San Cosme y San Damián, que es donde estoy yo y que es donde hay más candados, porque la gente dice que San Ramón Nonnato es muy milagroso, lo que hacen es, llegan, hacen la oración que está ahí para pedir que se acallen los chismes y después cierran un candadito amarrándolo junto a los demás pidiéndole que así como se cierra este candado, se cierre la boca de aquella persona que les está haciendo daño y para que nunca vuelva a abrirse, tiran la llave o se llevan la llave o la echan en la alcancía, pero el candado se queda totalmente cerrada. Esta es la tradición sobre San Ramón Nonnato. Pero vamos a continuar al regreso del corte. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino. Regresamos con esta pregunta sobre los santos y particularmente ahora sobre San Ramón Nonnato. Él, como te decía, fue mercedario, estuvo mucho tiempo ayudando a los prisioneros, pero más adelante llegó a ser consejero de el Papa y murió dando testimonio de una gran fe. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿por qué San Valentín es el patrono o el patrón de los enamorados? Tenemos que decir en primer lugar que el nombre de Valentín significa valiente o valeroso. Él vivió en Italia en el siglo III, es un santo italiano. Fue ordenado sacerdote y posteriormente obispo. ¿En qué tiempo? Ya dijimos, en el siglo III, en un tiempo en que estaban las persecuciones contra los cristianos y el emperador romano castigaba con la pena de muerte a quien profesara seguir a Jesucristo. Una tradición nos afirma que el emperador romano prohibía a los soldados contraer matrimonio porque
Esto los hacía más combativos en las batallas. Pero no obstante esta prohibición, San Valentín arriesgó su vida por predicar el Evangelio y realizar en secreto la celebración del matrimonio para los soldados. Claro, no faltó quien lo denunciara y fue aprehendido. Lo enjuiciaron brevemente y lo condenaron a morir decapitado. Murió por ahí entre los años 269 y 280. Por otra parte, algunos estudiosos de las aves afirman que en el hemisferio norte, es decir, toda la parte de Europa, las aves comienzan a emparejarse hacia el 14 de febrero, por lo que al celebrarse la fiesta del santo en esta fecha, pues se convirtió en patrono de las parejitas. Otros afirman que había una costumbre en las fiestas de la antigua Roma de entregarse obsequios entre los novios. Estas fiestas de Roma se llamaban las Lupercales y estaban dedicadas al dios Fauno. Estas fiestas hicieron entonces que la gente en febrero, los enamorados, comenzaran a obsequiarse cosas. Por otra parte, Francia, Bélgica, España, Gran Bretaña comenzaron a celebrar el día de San Valentín como el Día de los Enamorados. Posteriormente, cuando llegó esta celebración a Estados Unidos, pues se hizo ya más popular y también llegó a México. La devoción de los fieles que visitaban el sepulcro de San Valentín llegó a un exceso. ¿Por qué? Porque el sepulcro de San Valentín recibía miles de peregrinos todos los años y particularmente el 14 de febrero, pero un día que se descuidaron los encargados de la iglesia, se dieron cuenta que al día siguiente de la fiesta, había terminado la fiesta. ¿Cómo terminó? Muchas flores, muchos cantos. Sí, pero ya es 15 de febrero. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cuerpo de San Valentín? ¿Cómo? ¿Ya no está en su lugar? No. ¿Quién se lo llevó? No se supo. Entre los miles de peregrinos que llegaron a la iglesia, alguien se llevó las reliquias de San Valentín y ¿qué crees? No se sabe dónde quedaron. Esto sucedió en 1979. Pero bueno, nosotros no necesitamos de los huesos, de los restos de San Valentín para saber que fue una persona que dedicó su vida a defender el amor, a defender el vínculo del hombre y la mujer a través del matrimonio. La siguiente pregunta es sobre otro santo muy popular y es: ¿existió Santa Claus? Sí, verdaderamente existió y su nombre fue Nicolás. De hecho, se le conoce como Nicolás de Mira porque fue obispo de la ciudad de Mira. También se le conoce como Nicolás de Bari porque su cuerpo, después de su muerte, sus reliquias, fueron llevadas a la ciudad italiana de Bari, allí en Italia. ¿Dónde nació Santa Claus? Él nació a finales del siglo III y fue educado en la fe cristiana. Cuando murieron sus padres, heredó su gran fortuna y la empleó para hacer caridad. Él vivió en lo que conocemos ahora como la actual Turquía, allá en Pátara, ese lugar donde él estuvo viviendo. Se dedicó a ayudar en secreto a los pobres, ayudó a liberar a los presos inocentes, ayudó a los marinos también y mostró un especial amor a los niños, a quienes les obsequiaba muchos regalos. También ayudó a las mujeres que no tenían la dote para casarse, y como le gustaba ayudar en secreto, en cierta ocasión, unas señoritas que querían casarse y no tenían para la dote, pues estaban ahí preocupadas por esto, pero él no quería que supieran que él las ayudaría. Entonces él esperó que se metieran a bañar. Y cuando estas mujeres dejaron sus medias ahí colocadas junto a la chimenea, él se metió y colocó las monedas en las medias de las mujeres que se estaban secando, que se estaban calentando en la chimenea, y esto hizo que la gente acostumbrara a partir de entonces poner una media para que ahí Santa Claus les dejara alguna ayuda. Cuando murió este santo, fue enterrado en Mira, pero más tarde, cuando los musulmanes se apropiaron de aquella catedral, invadieron la región, los italianos de Bari se robaron su cuerpo y lo trasladaron a la ciudad de Bari en 1806,
en donde se veneró hasta 1976. Este santo es patrono de los niños, los presos, los marinos y las jóvenes en edad de casarse. También es patrono de algunos países o ciudades como Rusia, Grecia, Apulia, Sicilia y Lorena en la región de Francia. El nombre de Nicolás se convirtió en otra lengua en Nicolaus o en Klaus. Lamentablemente, una campaña de refrescos de cola desfiguró la figura tradicional del santo, que se representa generalmente delgado, con su sombrero de obispo, y lo convirtió en una persona obesa. La mercadotecnia se encargó de lo demás, y ahora inventan que Santa Claus vive en el Polo Norte, que es muy gordo, y cosas de este tipo. Podemos decir que el espíritu de Santa Claus sigue actuando en el mundo como el espíritu de tantos santos, ocasionando el gran milagro que muchos niños puedan sonreír en las fechas cercanas a la Navidad, al nacimiento de Jesucristo. Qué interesante es saber que los santos son personas de carne y hueso, que tuvieron una historia y que su historia no se caracterizó por hacer grandes milagros, sino se caracterizó sobre todo por hacer obras buenas, por amar a su prójimo, por ayudar a cambiar la historia. Hay otra imagen que es muy querida por los comerciantes y que está vestida de romano, que está montado sobre un caballo y que está cortando su capa a la mitad. Lamentablemente esta imagen, llamada de San Martín Caballero, sí es efectivamente la imagen de un santo, pero se utiliza actualmente más como una brujería o como magia que como una forma de invitarnos a seguir el ejemplo de esta persona. Cuando soy invitado a bendecir algún comercio, inmediatamente le pregunto a la gente si realmente es creyente en el catolicismo o cree otro tipo de cosas, porque no falta que hay una gran revoltura en su negocio. Está por una parte la imagen de San Martín Caballero, por otro lado está una pirámide, por otro lado está una corona de ajos, por otro lado está una herradura, y entonces tú le preguntas, a ver, dime cuál es el sentido de la herradura. A propósito de esto, ¿tú sabes qué significa una herradura cuando la ponen en las fiestas de matrimonios, de 15 años? ¿O por qué se utilizó la herradura como símbolo de buena suerte, como símbolo de que todo iba a estar bien? Bueno, pues si quieres saber, no te pierdas el siguiente programa, porque vamos a hablar precisamente de la historia de San Martín Caballero y el uso de la herradura. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado en este programa. Muchas bendiciones. Hasta mañana.